Advertencia: la información suministrada no pretende sustituir la prescripción médica en ningún caso, ni emitir un diagnóstico o sugerir algún tratamiento de enfermedades. Estamos compartiendo información de interés general desde el punto de vista profesional del invitado, basándose en sus conocimientos y experiencia. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Parlar, un espacio creado por mamás y papás para toda la comunidad. El día de hoy tenemos un episodio titulado Adolescentes y pantallas, ya que sabemos que es un tema que a todos los papás hoy en día pues nos interesa debido a que es algo novedoso, las formas en que se presentan hoy en día y también los desafíos que tenemos a la hora de poder tener límites con nuestros hijos y manejarlos en el hogar. Para esto hemos invitado a Sebastián Serrano, papá del centro también. Él es arquitecto, tiene maestría en arquitectura y también una maestría enfocada a la docencia de educación secundaria, con énfasis en tecnología e informática. Sebastián, muchas gracias por acompañarnos en este episodio, por venirnos a explicar un poquito, a darnos tips de esos que necesitamos los papás sobre este tema. Muchas gracias a ti, Diana. De verdad, un placer estar aquí en el Reyes para poder conversar sobre este tema. Entiendo que puede preocupar a muchos padres y la idea es poder acercar también pues la tecnología a todos los padres para que le pierdan el miedo y puedan avanzar en la crianza de sus hijos. Bueno, ¿y qué te parece si entramos en materia y nos hablas acerca de esa generación que ahora son nuestros hijos, los nativos digitales? ¿Cuáles son esas características? ¿Qué quiere decir? Cuéntanos de eso. Nativos digitales, adolescentes nativos digitales. Es un concepto que parece sacado de un recetario. Nativo digital es importante la definición, tenerla clara. Son aquellas personas que han nacido con un entorno digital ya completo y que se relacionan con mucha facilidad con los entornos digitales, que están acostumbrados a crear contenido y que navegan con fluidez, básicamente, y que esperan pues esos resultados inmediatos, ¿no? Esa información rápida. Prensky lo define así. A mí me gusta esa definición porque básicamente lo que nos dice es que son gente nacida en la época digital. No por eso tienen que tener como una predisposición a saber más que los inmigrantes digitales, que en este caso somos los papás. ¿Por qué lo digo eso? Porque eventualmente nos encontramos como en ese muro que nos dice que los adolescentes saben más de entorno digital que nosotros, y eso no termina de ser del todo cierto. Si bien es cierto que eventualmente sean más fluidos, nos podemos encontrar que en temas de huella digital, de manejo de las plataformas digitales, necesiten también de ese conocimiento. Nadie nace aprendido y pues parte de nuestra labor como padres es enseñarles precisamente a navegar en ese entorno digital. En ese sentido, pues cae como el primer mito, que ningún padre se sienta como en una posición menor frente a su hijo en temas digitales, porque eventualmente si escarba un poco se dará cuenta que tampoco sabe tanto su hijo de todo este tema. Sí hay factores que los diferencian y que son claros. Ya se ha charlado pues en la definición de nativo digital, esa necesidad, esa inmediatez que tienen ellos frente a todo lo relacionado con lo digital, esa poca paciencia para esperar los resultados, y que sí puede eventualmente estarles como distorsionando un poco la realidad, y quizás pues no afectándoles, pero sí haciéndoles ver un mundo que eventualmente no se mueve a la misma velocidad que el mundo real, que es ese mundo digital donde todo lo que quieren se consigue en un clic. En ese sentido, quiero citar a Sherry Turkle, que es profesora del MIT, que dice que la tecnología ha condicionado a los jóvenes a esperar gratificación instantánea,
lo que puede dificultar la capacidad de esperar y reflexionar antes de actuar. Bien, ¿esto qué nos quiere decir? Es importante también que entendamos qué es la adolescencia, para poderlo mezclar todo y entender un poco hacia dónde va Sherry con ese comentario. La adolescencia es esa etapa que va de la infancia a la adultez, ¿de acuerdo? La adolescencia se caracteriza, entre otras cosas, por la creación del autoconcepto, y derivado del autoconcepto está la autoestima, y de la aparición de los rasgos característicos y pues de esa creación de la identidad, de ese proyecto de adulto que es nuestro hijo cuando es adolescente. Entonces, todo esto, con esta capacidad, con esta incapacidad de tener paciencia, esa necesidad de tener resultados constantemente y de tener estímulos constantemente, pueden estar como desdibujando un poco, no ayudan a un desarrollo como más calmado de esa adolescencia. En ese sentido, la digitalización no ayuda a que el adolescente forje, por ejemplo, un autoconcepto real y eventualmente viva en el espejo de ese autoconcepto digital donde todos son likes y donde si no hay likes quizás empiece a estar como agredido, ¿no? Como ya no tengo la aceptación por parte del grupo. Eso puede estar como generando esas frustraciones a nuestros adolescentes, y sí es bien importante que hagamos ese ejercicio como papás, ¿no? De entender su momento vital y al mismo tiempo entender los inputs y el contexto, el ecosistema en el que ellos se mueven. Tenemos por un costado nativos digitales, tenemos también la inmediatez, y después vamos a tumbar otro mito, si te parece, Diana, claro que sí. Todo lo relacionado con la multitarea. La capacidad de los adolescentes en la multitarea, porque pueden navegar en 15 pantallas al mismo tiempo. Y bien, la multitarea es esa capacidad para hacer más de una tarea al tiempo, ¿de acuerdo? El ser humano, como tal, tareas que requieran cognición al mismo tiempo, solo puede desarrollar una, con eficiencia, ¿de acuerdo? No podemos manejar y chatear por WhatsApp, no podemos leer y escuchar un programa de radio al tiempo. Bien, no hay que confundirnos y pensar que somos como nuestro ordenador personal, que sí tiene esa capacidad de multitarea, o como nuestro Outlook, que sí tiene esa capacidad de gestionar nuestro correo y gestionar nuestra agenda y gestionar el calendario. Nosotros no. En ese sentido, entender esa limitación que pues, nos hace humanos, también ayuda a bajarle un poco los humos a todo este ruido y todas estas capacidades innatas que tienen que tener los adolescentes digitales, y que vamos viendo como pues son más niños como éramos nosotros en los 90 y en los 80, todo eso, ¿no? O sea, creemos realmente que todo este uso de pantallas, toda esta digitalización pueda estar afectando al desarrollo cognitivo quizás de nuestros adolescentes. En ese sentido hay que, pues, digamos que hay que tomarlo como desde varios puntos de vista. Si uno se ciñe netamente a los resultados que uno puede medir, nos damos cuenta que aún falta tiempo para escrutar netamente las afectaciones que tienen las pantallas en el desarrollo cognitivo. ¿Por qué? Porque pues, los adolescentes que han nacido con pantallas pues, ahora tienen 20, 25 años. Entonces, quizás sea en un futuro que podamos ver claramente cómo sí o cómo no. Lo que sí es cierto es que precisamente esa inmediatez, esa necesidad de verlo todo ya, afecta bastante a la paciencia y a la capacidad para el esfuerzo y la concentración. Esto sí se ve, esto sí es un problema, y nos damos cuenta que ahí sí podemos aportar como padres a que nuestros hijos entiendan
que las cosas quizás no van tan rápido y que la paciencia es una virtud que se desarrolla con el tiempo y que desafortunadamente el contexto digital no nos ayuda a poner en valor, porque todo lo que no sea una descarga en streaming a día de hoy es imposible. Yo recuerdo esas descargas de canciones en MP3 que podían tomar un día completo o hasta 2 días y uno estaba esperando como, por fin. Y alguien levantaba el teléfono. Y alguien levantaba el teléfono, sí. Sí, era una pelea constante por conseguir las cosas y tocaba organizarse prácticamente en casa, ¿no? Para poder tener eso. A hoy ya no. Y eso que nos ayudó a tener como paciencia para ciertas cosas, bien, pues ahora ya no la tienen. Todo esto, todos estos inputs, ¿no? Esta natividad digital, esa necesidad de la inmediatez, con esa falta de paciencia, etcétera, lo que nos lleva a nosotros como padres es a tener muy, muy claro que nuestro papel sigue siendo el de modelador, o sea, somos el modelo de nuestros hijos, somos a quien tienen de referencia en casa, y nuestra función en cuanto a todo lo digital tiene que ser ver a nuestros hijos con empatía y con capacidad de comprensión, ponernos a su altura, no menospreciar el contenido que están viendo por internet, tratar de acercarnos desde el respeto, desde el igual a igual en cuanto a lo digital, para lograr que los adolescentes con el tiempo tomen como conciencia y nos acepten a nosotros, los padres, como compañeros en esta ruta digital de aprendizaje. Esto es un trabajo arduo y cada cual en su casa sabe qué hijos tiene y cuál es el mejor camino como para acercarnos a este ideal, que es el de la confianza en temas digitales. Así como en los 80 tuvimos confianza en nuestros temas de hoy salgo por la noche y me van a recoger y no sé qué, y bueno, papá, estate al tanto. Bien, ojalá consigamos esa confianza donde nuestras hijas y nuestros hijos nos digan, mira mamá, me ha salido esto en el teléfono y no sé qué es. Ojalá logremos ese punto, porque si bien es cierto que los adolescentes parece que huyen de los adultos y de sus padres, pues la ciencia y la psicología nos dice que la adolescencia es una etapa muy difícil, donde el adolescente se siente muy solo y eventualmente requiera más que nunca del apoyo de nosotros como padres. Todo esto que nos has contado es realmente interesante y me gustaría rescatar una de esas reflexiones que es acerca de esa cultura de la inmediatez, porque como tú lo mencionas, es bastante cierto que el tener esa gratificación instantánea en las redes sociales, el tener los likes, el tener videos cortos, de hecho, porque ahora ya a los jóvenes no les gusta ver un video de más de 1 minuto, ha aumentado el que ellos tengan baja tolerancia a la frustración. ¿Y eso a qué lleva? A que quieran estar más en ese mundo digital, que no es el real, que la vida real, como tú lo mencionas. Y básicamente la vida se engloba en frustrarse, en tener situaciones en donde debemos esforzarnos por conseguir objetivos, por conseguir metas y demás. Y con este tipo de dinámicas que se están gestando, pues no hemos, de pronto como papás, sabido cómo ayudarlos a encaminar a manejar esa inmediatez y esa recompensa a corto plazo, y que los especialistas en salud mental están de acuerdo últimamente en que esta segregación constante de dopamina, porque tienen una recompensa tras otra, está, como tú mencionabas, afectando todo el proceso cognitivo. Es algo a lo que debemos estar muy atentos como papás. Sí, es un tema puntiagudo, ¿no? Porque enseñar la tolerancia a la frustración me le quito el sombrero al primer papá que diga que lo ha hecho con éxito y que tiene un método. O sea, es francamente difícil enseñar ese tipo de cosas.
quizás debemos empezar con esa enseñanza de que la recompensa instantánea eventualmente no siempre será gratificante y eventualmente puede traernos inconvenientes en un futuro, ¿no? Quizás no demonizarlo, quizás no ponerlo como un problema, pero sí empezar a ponerlo encima de la mesa como algo no real, algo que está en el mundo digital, en el metaverso, ya tiene nombre, metaverso. Entonces, empezar como a tratar de explicarle esto a nuestros adolescentes no es fácil, pero tratar de hacerlo para que entiendan como esa desconexión y puedan disfrutar también de la soledad y de la vida social real, porque ambas son importantes. Como bien dices, esa inmediatez, esa necesidad de comunicarse constantemente a través del mundo digital, lo que vemos, lo que nos lleva es que cuando un adolescente tiene un problema, lo más sencillo a día de hoy es publicar un estado de WhatsApp o hacer un mini video de TikTok o la plataforma social que se esté moviendo en este momento en temas adolescentes. Porque desde ahí, enseguida quizás podrán empezar a tener como un feedback, una aceptación. Qué peligroso es eso, ¿no? Qué peligroso para que el adolescente entienda que eventualmente estar solo y reflexionar sobre lo que le está pasando quizás también sea supremamente provechoso. Qué difícil es hacer entender eso, pero sí es importante mencionarlo, porque lo que está claro es que si el adolescente no sabe todo esto que estamos explicando, todo ese exceso de dopamina, todos esos inconvenientes en la concentración que puede tener, toda esa falta de tolerancia como a la frustración para poderlo preparar para la vida que le llega ya, o sea, no solo la vida laboral, la vida universitaria. La vida social. La vida social también, evidentemente, pero esa frustración está a la vuelta de la esquina y empezar a manejarla desde cuando tu cuerpo se está formando, ¿no? Cuando tu cerebro aún se está formando, es como el momento más interesante. Ahí sí hay un tema importante a mencionar, casi que a modo de paréntesis, pero que no es menor. Todo lo relacionado con la dopamina, las adicciones, etcétera, 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 van en función de la predisposición de cada ser humano, ¿cierto? Con eso quiero decir que, pues, evidentemente somos distintos todos en nuestra naturaleza y hay gente que está predispuesta a ser adictiva a ciertas cosas. Entonces, eventualmente, mentes predispuestas o con algún tipo de trastorno puedan tener como más problemas, o sea, más difícil orientarlos en esta cuestión digital. Sin embargo, pues es un paréntesis, pero sí es importante tenerlo en cuenta porque pues, cada uno en su casa sabe lo que tiene y es bueno empezar desde ahí para construir algo y no empezar desde cero pensando que todo va a ser fácil porque esto es algo nuevo, ¿no? Todo hace parte de lo mismo al final, que es la mente humana. Claro que sí. Mira, tú has mencionado un punto muy importante que yo creo que es clave o el eje de este episodio, que es el demonizar las pantallas. Ya les pasó a nuestros abuelos con nuestros padres cuando llegó la televisión. Más o menos ellos decían que era el ojo del demonio. Esa era la frase predilecta. Les pasó a nuestros padres con nosotros cuando llegó Internet. Y ahora nosotros estamos viviendo una época en la que nuestros hijos no han sufrido ninguna transición en realidad importante porque han nacido en el entorno en donde ya está democratizada la información y los entornos digitales. Y precisamente también la intención de este episodio es ver esas cosas positivas que nos pueden brindar las pantallas y que como papás podemos aprovechar. Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas sobre precisamente esas posibilidades positivas de las pantallas en los entornos en los que podamos usarla? Claro que sí. Esa demonización no solo pasó con la tele,
Pasó con la radio también, pasó con las novelas escritas de bestseller, pasó con la escritura en la antigua Grecia. O sea, todo cambio tecnológico lleva a un cierto miedo, ¿no? A un cierto pavor de las generaciones anteriores que no están acostumbradas para poderlo ver pues proyectado a las generaciones futuras. Entonces, hablemos de las posibilidades de las pantallas. Hay una y es clara, y pues estando en un colegio sí me parece como muy pertinente empezar por esta, que es la educación a través de las pantallas, esa educación personalizada. A día de hoy pues es muy fácil educarse de una forma personalizada. ¿En qué sentido? En el que uno se educa en lo que realmente quiere y al ritmo al que quiere, gracias precisamente a las pantallas. Plataformas como Khan Academy, Coursera, Prezi, ahí están, son plataformas con cursos virtuales, todo lo que son los MOOC, creo que se llaman, módulos abiertos de aprendizaje online o algo así. El caso es que son certificados que uno encuentra en la web y que te permiten formarte en multitud de campos, no solo para los profesionales. Khan Academy, por ejemplo, tiene un itinerario de matemáticas que empieza desde los 10 años. Invito a que los papás lo visiten porque eventualmente quedan enamorados de esa plataforma de Khan Academy, que lleva 20 años de experiencia en el mundo virtual y pues ya saben bastante de lo que hablan. En ese mismo sentido, todo lo relacionado con las pantallas en los colegios. En este colegio estoy convencido de que utilizan entornos virtuales de aprendizaje, como lo es Google Classroom, como lo es Moodle, que permite tanto al docente como al estudiante beneficiarse de esa pantalla para tener los recursos educativos a la mano, para tener los ejercicios a la mano, para tener incluso comentarios de alumnos, de compañeros que han hecho acerca de ejercicios, o para comentarle directamente al profesor. Esto es gracias a la educación personalizada a través de las pantallas. No nos podemos olvidar tampoco pues que evidentemente este es nuestro futuro. Por aquí camina la civilización, seguiremos avanzando en los entornos digitales, ya hoy con el auge de la inteligencia artificial generativa y todo lo que se viene en cuanto a avances tecnológicos que harán que la digitalización cada vez esté más integrada en nuestras vidas y desde más puntos de vista. Entonces, ¿por qué no hablar de esa necesidad de profesionales que sean expertos en esos campos, ¿cierto? Entonces, las oportunidades laborales emergentes que nacen a raíz de todo este auge de las pantallas son impresionantes, ¿no? Todo lo relacionado con las disciplinas de STEM, las ciencias, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y el arte también, al final. Por ahí seguro que había algún arquitecto que quiso dejar como el arte tiene que estar ahí también, porque pues, somos un poco así a veces. Es un sector en auge. A día de hoy nadie puede asegurar qué profesiones serán las de moda dentro de ni siquiera 20 años, dentro de 10 años. No sabremos, nacerán nuevas profesiones, igual que desafortunadamente pues desaparecerán otras, pero lo que está claro es que van enfocadas hacia ese entorno digital. Entonces, orientar a nuestros adolescentes hacia el amor, no solo por el contenido, que uno puede considerarlo más o menos oportuno, sino el porqué de todo eso, ¿no? Cómo funcionan todas esas cosas, cómo funciona toda esa red de conocimiento de Internet, cómo funcionan los ordenadores, cómo funcionan los dispositivos. Todo eso pues abre unos caminos sumamente interesantes y rescatando un poco lo que estábamos charlando al principio acerca de la frustración y de la capacidad de esfuerzo, etcétera, etcétera, recordarles, ¿no?, que todas estas carreras profesionales que están relacionadas con lo digital desde adentro son bien exigentes, ¿no? Son carreras que supremamente demandantes, donde la frustración acontece cada ciertas horas. Entonces hay que estar como sumamente preparado en ese sentido y advertido, ¿no? Soldado advertido no muere en guerra, pues ahí sí es importante que lo tengamos presente.
Más allá de eso, las ventajas de las pantallas, tenemos todo lo relacionado con las redes sociales. Esto es como un arma de doble filo, ¿cierto? Porque si uno revisa y le pide a Internet que te mande una definición, uno encuentra cosas como que las redes sociales permiten a los jóvenes interactuar con personas de diferentes culturas y contextos, ampliando su visión del mundo y fomentando una comprensión más profunda de la diversidad. Lo tengo que leer para acordarme y no reírme, ¿no? Esta es una definición de las redes sociales en Internet. Bastante utópica. Es la Arcadia feliz. Estamos de acuerdo. Pero se fundaron con ese propósito. ¿A hoy qué nos encontramos? A hoy nos encontramos que las redes sociales son ese mecanismo de respuesta inmediata, de la inmediatez, de la aprobación constante, que tiene un poco como en tensión a nuestros hijos, ¿no? Con esa constante búsqueda de la aprobación y del like y de las visualizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Adicionalmente a eso, aparecen todos los riesgos como el grooming, como el ciberbullying, como el sexting entre menores. Son cuestiones que están íntimamente relacionadas con esas redes sociales, donde encontramos a adultos que toman ventaja de su conocimiento, se hacen pasar por menores y abusan de nuestros hijos a través de estas redes. Esta es una realidad. Negarlo, pues, es andar con una venda un poco peligrosa. Entonces es muy importante que todo esto lo sepamos nosotros como padres y que lo sepamos transmitir también a nuestros hijos para que entiendan de esos peligros. Sin caer en la ridiculización de la demonización, pero sí dejando muy, muy claro que esos peligros están ahí y que hacer ver que a mí esto nunca me va a pasar no es... O sea, no es sano pensar de esta forma porque todos estamos expuestos en esas redes. En cuanto a redes, en Colombia, por ejemplo, ¿qué nos dice la legislación? Si hiciéramos una encuesta, estoy convencido de que muchos de nosotros fallaríamos. La edad mínima para tener una cuenta en una red social en Colombia está marcada en los 14 años. 14 años es tercero de la ESO. 14 años es una adolescencia ortodoxa. No es preadolescencia ni postadolescencia. Es la edad, es ahí, es adolescente sí o sí. Bien, si hasta los 14 años el gobierno considera que no es bueno que haya una red social, entendamos de ese aviso, ¿no? O sea, uno puede falsear esa edad sin ningún tipo de problema y tener una cuenta con 5 años. Pero entendamos de ese riesgo. O sea, si las entidades gubernamentales y la legislación habla de los 14 años, seamos conscientes. ¿Por qué hablarán de esa edad? Quizás porque a los 14 años el adolescente ya empieza a tener un poco de lóbulo frontal y empieza a entender un poquito más de los peligros de la vida y podemos empezarlo a orientar acerca de actitudes sospechosas que uno puede encontrar en la web, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí es como bien importante, ¿no? Ese tema de los 14 años y pues atenderse a las consecuencias si uno decide que esa edad no está hecha para él y que ya es mucho más mayor y que puede hacerlo antes. Y ahí podemos también hablar acerca de la responsabilidad que tienen los papás con respecto a esto, si se le da vía libre a tener un celular inteligente desde temprana edad. También puede ser uno de los factores que causan que los niños, niñas o adolescentes estén teniendo estas redes sociales antes de la edad en la que ellos puedan hacer un uso un poco más responsable de estos espacios. Sí, la edad para empezar a comprar dispositivos para los hijos pues es un debate eterno y uno siempre vive como con la presión de que todos en mi clase ya lo tienen. Entonces es una presión difícil de manejar también. Hay formas de escapar a eso y hay dispositivos también que permiten solo llamadas, como a principios de siglo. Pero sí, al final uno eventualmente termina cayendo
De ahí la importancia también de esa empatía de la que hablábamos al principio y de ese ejemplo. El tema del ejemplo de los padres es determinante, y de conocer muy bien a nuestro hijo o hija antes de dar ese paso, porque es un paso, es como regalarle las llaves de un carro a los 18 recién, con el pase recién. O sea, tiene muchos riesgos y hay que estar encima, hay que preguntar, hay que estar encima, hay que saber estar encima, ¿cierto? Hay que saber orientar, hay que saber guiar para que eso sea un éxito. Yo sí creo que el ejemplo es importantísimo. Observémonos nosotros primero también, entendamos que hacerle fotos a nuestros hijos de chiquitos, de infantes, y compartirlas en nuestras redes, ellos son conscientes. Creemos que no, pero ellos son conscientes de que su imagen está siendo compartida, porque lo saben, porque cacharrean con nuestro teléfono. Tengo una hija de 5 años, es perfectamente consciente, sabe perfectamente cuando la foto la ha visto la yaya o no la ha visto la yaya, lo sabe. Entonces es importante también que esa transición hacia la adolescencia se haga con unos valores y con una higiene tecnológica, pues ya digamos como precavida, ¿no? Ya como orientándonos a lo que va a ser para labrar el camino y que no se nos haga como tan empinado. Uh-huh. Perdón, no me salía ahora el término. Tan empinado cuando llegue la adolescencia. No, y es también como uno como papá aceptar que definitivamente este entorno digital se va a quedar, va a estar aquí, uh-huh, pero que podemos hacer uso de ciertas herramientas para poder controlar el uso de todo esto de las redes sociales, de los dispositivos y demás, que después nos vas a explicar. Pero es un poco eso, el entender que porque yo esté frustrado y no me guste, no va a querer decir que se va a desaparecer y que mi hijo no va a tener contacto con estos entornos, sino es saber cómo encaminar el uso responsable. Sí, sin duda. O sea, negarse a la evidencia es peligroso. También tomar la actitud de no, es que de esto yo nunca voy a aprender porque nunca supe prender un computador, también es muy peligroso. O sea, todas esas actitudes de ay, Dios mío, ¿qué va a ser de mí? Y cerrar los ojos y ver qué pasa, son peligrosas, porque al final nos rodea. Es lo que comentabas tú, Diana, nos rodea, es un contexto que va a seguir creciendo. Entonces es bien importante tomar conciencia y pues hacer partícipe a toda la familia. Más allá de eso, sí tenía por aquí un punto que me parecía como importante también en cuanto al ocio creativo que uno le puede dar a las pantallas. O sea, las pantallas no siempre tienen que ser para un consumo, también pueden ser para la creación, ¿no? También pueden funcionar como espacios donde nuestros adolescentes pues desarrollen su imaginación. Hay multitud de plataformas, desde las de creación de contenido como YouTube y TikTok, pero también plataformas para el desarrollo de escenarios para sus juegos favoritos, o programación sencilla en bloques para empezar a entender un poco el lenguaje computacional. Todo ese ocio que es un poco más sano, ¿no? Esa educación a través del juego también es a través de las pantallas, y pues sería no sería justo olvidarse de ese punto tratándose pues de adolescentes y pantallas. Y es una forma interesante de aprovechar esos intereses que tienen nuestros hijos. Si los conocemos y sabemos que les gusta el mundo digital, podemos enfocar ese potencial, como tú dices, si les gustan los videojuegos, como es el caso de mi hijo. Bueno, entonces, ¿qué podemos aprovechar ahí? Él le encantan sus clases de programación y tiene solo 10 años. Entonces, es una forma también de desarrollar talentos, pero al mismo tiempo, a través de las pantallas, estamos enseñándole a tener tolerancia a la frustración, porque hacer videojuegos no es nada fácil. Y estamos como volteando aquí la situación, viéndole la otra cara y sacando provecho. Sí, por supuesto. El tema de la creación de contenido eventualmente también puede llegar a ser frustrante, ¿no? Si uno lo hace de una manera muy, muy informal, pues no tiene mucha ciencia,
Pero si uno ya lo quiere tomar como no, es que yo quiero ser youtuber porque yo quiero explicar esto, pues empezará a darse cuenta que, pues, que hay que editar los vídeos, que hay que pensar en el sonido, que hay que pensar muy bien cómo se viste uno, cuáles son los guiones, a qué horas publica, todo un conocimiento que tiene que ir adquiriendo a través de este entorno, contexto digital, y que también lo desarrolla como ser humano, porque le explica de cosas, ¿no? Le explica de la planeación, le explica de la importancia de organizarse antes de querer hacer algo. Entonces, pues seguro que si uno conoce a sus hijos, seguro que le puede dar la vuelta a la situación y convertir las pantallas en un aliado para el entretenimiento, que ya lo es, pero también para el desarrollo cognitivo y para pasar la adolescencia de una forma como no tan brutal como lo es casi siempre, ¿no? Y pasarla de una forma mejor y al mismo tiempo prevenir, porque ahí sí la importancia de prevenir es mayúscula, ¿no? Prevenir para no tener que lamentar todos esos problemas de los que ya hemos conversado, del ciberbullying, del grooming, del abuso a través de las redes, que está ahí. Pues la prevención en ese sentido seguro que siempre es importante. Y la prevención también en el sentido de lo que tú nos hablabas, en la etapa que ellos se encuentran, en esa formación del autoconcepto, del valor propio, de quién soy yo en el mundo. Es muy importante también ayudarles a tener una guía en este camino. Sebastián, muchas gracias por habernos acompañado en esta primera parte del episodio Adolescentes y Pantallas en A Parlar. Fue un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias por compartir tu conocimiento, tu experiencia, tus tips aquí con los papás de toda la comunidad. El placer es mío, de verdad. Muchísimas gracias por el espacio y por permitirme explicar las cosas. Gracias. Bueno, y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. No se pierdan la segunda parte donde Sebastián nos va a hablar acerca de esas herramientas que como papás podemos usar para poder llevar de una mejor manera este tema digital, y también cómo podemos ayudar a nuestros hijos a llevar un punto medio, una vida equilibrada entre lo digital y la vida social real. No se pierdan ese segundo episodio y recuerden que si ustedes quieren también compartir un tema de interés con toda la comunidad, pueden escribirnos acá a este correo administracion@aparreyescatólicos.com.co y nos lo hacen saber para podernos contactar con ustedes. Recuerden que A Parlar es un espacio creado por la Asociación de Padres de Alumnos del Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos. No olviden darle like a este video, comentarlo, compartirlo con alguien que lo necesite y activar la campanita ahí para que no se pierdan ningún episodio. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.